Hoy vamos a hablar con el secretario general de ATE San Luis. Aquí está con nosotros Fernando Gatica, lo saludamos. Fer, ¿cómo andás? Buen día. Un gustazo, ¿cómo están? Bueno, hay varios temas. Lo que quieras. Todos, tenemos para elegir. Todos son delicados. Todos son absolutamente delicados. Digo, uno ve, por ejemplo, en el aspecto de que se habla de un aumento del 20% a un 5% mensual, sin contar septiembre, que es un salto, digo, en la provincia de San Luis, con un IPC que va a estar en cerca del 1.7, 1.8, 1.9, teniendo presente lo que era el IPC de Cava. Digo, es un aumento al día de hoy de 3% sin contar la retrospectiva y sin contar el 118 de devaluación en diciembre de 2023. ¿Digo bien? Sí, perfecto. Nosotros no queremos caer en el terreno que nos quiere llevar el gobierno provincial, ¿no? A olvidarnos la gran pérdida de salario, de poder adquisitivo que hubo en el 2024. Diciembre de 2023, bien lo decías vos, 118% de devaluación, 0 aumento salarial, 25,5% de inflación, diciembre de 2023, 0 aumento salarial, enero, febrero, marzo, lo mismo, la inflación que bajó, pero en un nivel muy alto, y los salarios ahí totalmente congelados, estancados en la provincia de San Luis, y el año 2024 fue lo que el gobierno quiere dejar debajo de la alfombra, ¿no? Nosotros bajo ningún punto de vista vamos a aceptar esta situación, porque ahí es donde está el gran daño que se produjo en el poder adquisitivo, el gran daño que se produjo en las familias de los trabajadores estatales en general, pero con una cuestión que no es menor, que eso también llevó a que, bueno, al no tener los salarios como deberían tener los trabajadores estatales, eso repercutió inmediatamente en la economía de nuestra provincia, que depende en muchos casos de lo que se puede desprender del salario de los trabajadores estatales. El gobierno también se niega a esa situación, se niega a entender de que en un momento de crisis como el que estamos viviendo puede haber soluciones mágicas, y uno no quiere que desatienda, ¿no?, otros sectores como el sector privado. Bueno, sí, hay que atenderlo lógicamente. Ahora, no hay soluciones mágicas. Si la economía de nuestra provincia en los últimos años ha rondado alrededor del salario estatal, bueno, es ahí donde vos tenés que profundizar tu plan económico para que por lo menos mantener los estándares que esta provincia tuvo en los últimos años, ¿no? Hiciste una comunicación de 3 minutos que me tira 3 títulos que no sé por dónde arrancarlos, te soy sincero. Primero, yo trabajo recién el jueves, así que dale tranquilo. El primero es esto de, hemos caído en una cuestión comunicacional que dicen no aumentó tanto la inflación, está bajando la inflación. Y es un mensaje comunicacional raro, o sea, las cosas siguen aumentando. O sea, este número lo criticaba el Congreso en una década y pico atrás. Decía, no es 1.8, es 1.9, 1.3. Digo, sí. Y lo tomamos con una naturalidad. Esto puede ser porque son tantos los temas que uno termina mesurando algunos. ¿Crees que es una estrategia también del gobierno nacional, provincial? Sí, por supuesto, claro que sí, de los gobiernos en general. Y que nosotros también por ahí caemos. Sí. Pero digo, en un momento quizás la inflación y esos números no eran tan malos, ¿no? Hoy supongamos que tomamos esos números, ¿no?, y que decimos, bueno, esto es lo que hay, vamos a medir salario con inflación, que sabemos que está mal medido, porque no tiene nada que ver el impacto, por ejemplo, de los bienes y servicios en el como mide hoy la inflación el INDEC hace un tiempo atrás. Bueno, especialistas en esto, como por ejemplo Norberto Iscovich, me decía, no te marees, no te pongas a ver solamente eso porque eso es una mentira. Bueno, pero midiendo con esa mentira, aún así la cosa está muy mal. O sea, muy mal. Aún sabiendo que el INDEC no es lo que deberíamos tomar, que el impacto en el bolsillo, en la economía es otro, en el día a día, cuando vos te levantás, que vas a echar nafta o te tomás el bondi o vas al supermercado, eso no es lo que dice el INDEC, lógicamente. Pero si vos aún así tomás eso, bueno, la cosa está mal igual, y nosotros solamente tomando del INDEC y sin hacer ningún tipo de otra especulación o solamente midiendo salario con inflación, se ha perdido más del 100%. O sea que hoy vos tenés
que los trabajadores necesitarían un aumento salarial y nosotros lo decíamos hace un tiempo y quedábamos medio, viste, como exagerados. Ahora ya lo están diciendo. Necesitas duplicar el salario para volver a un momento de donde el trabajador estatal por lo menos cubría sus necesidades mínimas o sus necesidades básicas con su sueldo, que hoy no lo está haciendo. Y acá entra otro fenómeno que también tenemos para desarrollar, que es el endeudamiento que hay por parte de los trabajadores en general. Ese círculo que se ha entrado, producto de ¿qué? De que el salario no alcanzaba, se recurre a cualquier tipo de situación de endeudamiento para poder cubrir necesidades básicas. El domingo almorzábamos con mis viejos y bueno, charlando de política obviamente en mi casa como siempre con mis viejos, y nos acordábamos cuando éramos pibes con mis hermanos de que mis viejos juntaban los dos aguinaldos y por ahí hacían alguna cosa en mi casa, ¿me entendés? O pintaban, hacían un techo, techaban la cochera, qué sé yo, cambiaban el auto, compraban un tele. Bueno, ahora el aguinaldo sirve para cubrir alguna boleta de luz, para pagar alguna deuda, y no terminás de acomodarte nunca jamás, ¿no? Por esto que te estoy diciendo, el endeudamiento y los salarios que no están a la altura de lo que hoy se necesita para vivir, ¿no? ¿Sabés qué es lo que me molesta considerablemente a mí? Es sentir como que lo cuentan, como que está bien que el empleado público no cobre más, ¿no? Digo, es casi un relato comunicacional de los gobiernos, o el gobierno, es uno mismo, el nacional y el provincial cada vez están más cerca, como que dicen, no, está bien que la pasen como el culo los empleados públicos. No sé si lo sentís así un poco. Totalmente, pero eso lo han instalado. Yo ya era un colega tuyo charlando, ¿no? Le decía, che, sí, eso es cierto, hasta que caes a una guardia de un hospital. Claro. Ahí te acordás del empleo público, ¿no? Claro, sí. Cuando tenés que algo que tenga que ver con la presencia del Estado, ahí te acordás del empleo público. Cuando te tienen que tomar una denuncia, cuando te tienen que buscar el pibe, ¿no? Cuando tenés un hecho de inseguridad, cuando, bueno, 2 millones de cosas, o cuando vos decís, bueno, che, ¿qué le están enseñando a los pibes en la escuela? ¿Por qué no tienen clase? ¿O por qué tienen clase en aulas que se cagan de frío, se cagan de calor? Bueno, ahí nos acordamos un poco del empleo público. Realmente se instaló eso, pero creo que ha pasado casi a un segundo plano. Yo no creo que en este momento con tanta dureza se piense sobre el empleo público como se pensó en principios de este gobierno, ¿no? Obviamente que eso ha quedado flotando en el aire, pero creo que me parece que ha pasado por otro lado. Yo siempre digo lo mismo, podemos discutir 2 millones de cosas. Ahora, el empleado público es o cumple su función en base a las políticas que los gobiernos diseñen. Nosotros no tenemos la culpa, los empleados, de que las políticas fracasen de los diferentes gobiernos. Entonces, ahí no tenemos nada que ver nosotros. Claro. Nosotros cumplimos todo lo que debemos cumplir. Somos orgullosos trabajadores del Estado y que creemos realmente que cumplimos una misión fundamental, aunque bueno, nos castiguen por todos lados, ¿no? Hay varios temas, decíamos en el principio, y cada uno es sensible. Uno de los temas más sensibles, por lo menos lo que mayor recurrencia tenemos en mensajes acá, que ya están llegando, lo miraba recién, es el tema del beneficiario, la beneficiaria de inclusión social. Cada vez que me mandan un mensaje me dicen, por favor, no diga mi nombre porque es lo único que tengo, pero me están haciendo laburar como si fuera empleo público y me pagan la mitad, y cuando le dan un aguinaldo, nosotros, cuando le dan un bono de 300, nosotros dan un bono de 100. No nos tendrían que dar más a nosotros, me dicen más temprano. ¿No es una violación al contrato de trabajo eso? Es una violación a todo tipo de derecho, en general. ¿Sabés lo más grave de todo esto? Que este gobierno asumió o hizo campaña diciendo que iba a salir de esta situación o que iba a sacar de esta situación al trabajador del plan de inclusión. Yo me acuerdo, última parte del gobierno anterior, en la legislatura, cuando se estaba discutiendo algo que tenía que ver con la contratación de los trabajadores del plan de inclusión, que nosotros acompañamos, como hemos acompañado un montón de veces. Éramos el único sindicato que estábamos ahí parados frente a la legislatura, septiembre-octubre de 2023, que se votaba en ese momento el tema de la gente del plan de inclusión, de la contratación o el pase a planta, una cuestión así. Bueno, que no salió, y que, bueno, quienes estaban en ese momento, creo que uno de los diputados era Isa, estoy seguro que uno de los diputados era Isa, y había un par que están ahora en el gobierno. Ahí se comprometieron ellos en campaña, porque ya estaban en campaña, obviamente, de que iban a solucionar este tema. Nunca lo hicieron, al contrario, lo profundizaron.
tenés seguramente en tu registro y en el registro de todos nosotros el primer discurso de Poggi con sus nunca más, Claro. ¿no? Banalizando el nunca más. Bueno, en una de esas frases les habló a los trabajadores del plan, incluso en campaña y después saliendo, ¿no? En su rol de gobernador, a hablar con los trabajadores del plan de inclusión, donde le decía que eran libres. ¿Libres de qué? Claro. Absolutamente libres de nada, porque bueno, están en esta situación, no solamente que están súper precarizados en sus sectores de trabajo, sino que bueno, son discriminados al momento de tener que percibir su ingreso. Lo que vos decís del bono, bueno, sí se dio. Nosotros decíamos una barbaridad que un trabajador, una trabajadora, que está tan precarizado como por ejemplo los compañeros del plan de inclusión, reciban un bono inferior al compañero que está al lado trabajando, cumpliendo la misma función, la misma cantidad de horas muchas veces, con la misma responsabilidad. Uno cobra 400.000, 500.000 pesos y el otro cobra 800, el doble, ¿no? Al momento de recibir un bono o una ayuda no cobran aguinaldo, obvio, no cobran aguinaldo. Pues sí, bueno, con un poco de sensibilidad por lo que está pasando y en una cuestión de agradecimiento a lo que hacen esos trabajadores y cómo le ponen el hombro, ¿no? al Estado, reconocerlos con un bono, bueno, no pasó. Y nosotros lamentablemente se nos terminan las herramientas cuando tratamos de organizarlos, tratamos de que se sumen y que es imposible. ¿Por qué? Porque ni bien atinan o tratan de organizarse, lo primero que viene es el despido, la persecución, y al ser tan precaria la contratación o la relación que tienen laboral, bueno, de un momento para el otro se quedan sin trabajo, sin miramientos. Hay despidos que se han dado, que para nosotros son despidos con casos muy, muy concretos que vos decís, estas personas directamente no tienen ni un chiquitito de sensibilidad, ¿no? Despiden y no ven el gran daño que hacen a esas familias, ¿no? Que los dejan sin su único ingreso como es el plan, ¿no? En 3 años y monedas lleva el gobierno nacional, el gobierno provincial. Te ha tocado vivir al frente del sindicato, también de la CTA, de la Confederación, cosas que en décadas no se vivieron, ¿no? Hostigamiento, persecución, denuncias judiciales, golpes. Ha sido unos 3 años muy duros. ¿Crees que le queda resto a este gobierno? Digo, que la gente los sigue eligiendo o que los va a seguir eligiendo. ¿Qué opinión te merece eso? Porque son cosas que han pasado. Se golpearon los jubilados, le sacaron los beneficios a los discapacitados, sacan el plan remediar de PAMI. Digo, ¿hay resto para más? Y mirá, recién lo charlamos antes de empezar el reportaje, que parece ser que no están dispuestos a parar, que van a seguir. El tema es qué hacemos nosotros, qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Digo, como sociedad y después como organizaciones, como institución, qué hacemos cada uno de nosotros. Parece ser que, bueno, todo se encamina a que esto se va a dirimir cuando el pueblo lo diga o a través de las elecciones. Me parece que por ahí va a pasar, ¿no? Yo coincido con muchos que dicen que esto se va a dirimir en una cuestión de... a ver, lo que nosotros queremos es que esto se termine cuanto antes, por los caminos democráticos que se tiene que terminar, pero que se termine cuanto antes. Bueno, la gente por ahí no lo entiende así. Y cuando digo ese colectivo que parece abstracto la gente, digo el pueblo en general, parece ser que va a elegir el camino de las urnas. Yo quiero pensar de que no nos podemos volver a equivocar en volver a votar a nuestros verdugos, porque realmente han sido nuestros verdugos durante todo este tiempo. Hablo a nivel provincial como a nivel nacional. El tema también está en qué proponemos como para salir de esta situación. Y ahí donde hay mucha tela para cortar, porque bueno, evidentemente hay que pensar en eso, ¿no? En la opción que se da y cómo vamos a hacer para salir de esta situación, porque la verdad que esto va a quedar tierra arrasada. Realmente va a ser un escenario que todavía no terminamos de caer, digo. Acá todavía no estamos llegando a esos límites que muchos vemos que
Ojalá que no, pero que bueno, que nos están llevando, ¿no? Estamos con Fernando Gatica, secretario general de ATE, además trabajador, cosa que mucha gente no sabe y que yo cada vez que venís lo cuento, que sos controlador aéreo. Yo estoy en contacto con muchos sectores de la sociedad, del ámbito privado, porque me gusta, porque por ahí uno le pasa al político también, quizás al sindicalista también, que uno termina estando en su propia burbuja y termina viviendo con sus propias vivencias, valga la redundancia. Con el sector gastronómico tengo contacto, el sector comercial tengo contacto, el sector docente, la gente de inclusión social, gracias a Dios nos elige bastante y nos envía sus comentarios. Y una percepción que hay es que el sector de las oposiciones, y lo digo en plural, está contando los chanchitos antes de que nazcan y que cada cual está trabajando como si tuviera ya un ministerio a cargo o como si tuviera una campaña propia que es más potente que la del otro. Si vuelven los viejos, si se juntan los viejos, que no traiga a su séquito, yo soy una alternativa. Digo, ¿no es también un error ese? Digo, porque si el enemigo es uno y hacemos el laburo del enemigo, se está trabajando en pos de que continúe, ¿no? Sí, nosotros muchos somos los que pensábamos de que bueno, que el tiempo de la catarsis se terminó. Quizás algunos en su momento no hicieron ese mea culpa, pero que ya es un poco tarde como para todo eso. Todos sabemos dónde han estado los errores. Y también todos sabemos lo que se hizo bien, lo que se ha hecho bien, que es mucho, pero que bueno, que también hay errores y que hubo quizás en el último tiempo cuestiones que terminaron agotando cualquier batería que había en la sociedad de que bancaba cualquier cosa. Llegó un momento que no se bancó cualquier cosa y que se eligió cambiar. El cambio obviamente que fue para mal, pero digo... Bueno, esa etapa creo que ya la tenemos que haber superado muchos de nosotros y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Obviamente que para salir de esta situación vamos a necesitar un gran arco de unidad que nos contenga absolutamente a todos y todas, sin olvidarnos del pasado, obviamente. Yo creo que no hay que olvidarse del pasado, me parece que es fundamental tener bien claro qué rol tuvo cada uno para llegar a este momento. Me parece que el tema de los tan mencionados egos también hay que dejarlos de lado en esta situación, entender que acá por delante lo que tenemos que hacer es recuperar el gobierno para recuperar el poder y que son dos cosas bien diferentes. Digo, si hace poquito charlábamos con un par de compañeros, este gobierno actual no solamente ejerció el gobierno, sino que ejerció el poder. Fuertemente, y eso es lo que quizás faltó. Lo voy a poner más en términos nacionales, ¿no? De decir, cuando se tuvo que ejercer el poder, no se ejerció y eso nos termina pasando factura. Los que somos peronistas sabemos que eso, cuando uno ve que tiene el poder, uno tiene que ejercer al 100%, porque si no, después te lo hacen saber eso, ¿no? Y bueno, y hay que construir alternativas. Hoy creo yo que se está transitando ese camino, quizás todavía no se ve que nosotros los que hoy somos en lo que es lo político y salgo de mi cuestión gremial, digo, somos todos sujetos políticos. Sí, claro. Digo, todavía no somos vistos como lo que puede llegar a ser una opción, pero bueno, hay que construir eso y veremos quiénes son los que están en mejor condiciones de captar esa intención que puede haber de cambio y que por ahí quizás no son ninguno de los nombres que hoy están arriba de la mesa. Quizás todavía hay tiempo como para que algún otro o alguna otra compañera pueda ocupar ese rol, ¿no? Vuelvo a decir, desprendidos totalmente de los personalismos, desprendidos totalmente de las cuestiones egocéntricas y decir, bueno, hay que construir un proyecto y hay que pensar que rápidamente hay que tomar el gobierno y hay que sacar a nuestro pueblo de esta situación que estamos viviendo. Acá hay una cuestión que en nuestra provincia, y yo lo digo siempre y me encantaría poder debatirlo con quienes manejan números, decir, acá en San Luis
más allá de los ajustes del gobierno nacional, más allá de lo económico, acá en San Luis no es ni económico ni financiero el problema. No. El problema acá es político. Las decisiones políticas que tiene este gobierno, por ejemplo, con los empleados estatales, de tenerlos en esta sumisión de pobreza, ¿no? Así que yo creo que en una provincia bien administrada seguramente tendremos muchas posibilidades de salir muy rápido de la situación que estamos viviendo, teniendo en cuenta que no podemos escapar a un contexto nacional que es totalmente adverso. Pues a un colega tuyo yo ayer le decía, yo digo, o yo soy muy boludo o los que gobiernan son los boludos, que pueden, o las dos cosas pueden ser verdad, ¿eh? Yo soy muy pelotudo y los que gobiernan también son muy pelotudos de pensar que en una situación como la que estamos viviendo, de crisis total, vamos a pensar en reactivar el trabajo sin reactivar las cuestiones que a nosotros sabemos que en nuestra provincia, por ejemplo, dan resultados, como es el salario estatal, ni más ni menos, sin dejar de lado que hay que reactivar la cuestión privada, ¿no? Pero digo, muchachos, vamos por lo que ya conocemos, no andemos mirando cuestiones que a lo mejor pueden acrecentar esta crisis que tenemos, porque yo digo, se está hablando en este momento, por ejemplo, de que haya un afloje ahí en el tema de los impuestos, de lo impositivo. Vos acordate que a nivel nacional ya se está ajustando la coparticipación de nuestra provincia. Si encima acá recaudamos menos, ¿dónde vamos a terminar? ¿No? Porque ¿quién me dice a mí que con esto que está proponiendo las billeteras virtuales y el RIF, ¿cómo era el que se llama? El RIPE, cierto, con doble digo, obviamente que el gobierno tiene todo el derecho de pensar que por ahí va. Ahora no mires para otro lado en lo que ya tenés que tenés como una deuda, que es solucionar temas muy puntuales como es lo que nos toca a nosotros, que es el trabajo estatal, ¿no? ¿Sabes qué es lo que me sorprende? El salario estatal. Sí, claro, lo que a mí me sorprende es que la instalación del estamos mal por culpa de los que estaban. Digo, ¿no? Y va a pasar mucho tiempo. Bueno, sí, te elijo. Digo, esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Es una cuestión de, ¿crees que es un odio de clase, una cuestión aspiracional, un odio a una ideología, una instalación comunicacional? ¿Qué opinión te merece que siga pasando? Digo, por lo menos en los últimos números que he visto yo, que son oficiales, los de Clarín, por ejemplo, que también hizo su participación, los de Subán Córdoba, me parecen muy serios. Digo, es todavía muy alta la intención de voto que tiene el gobierno nacional y el gobierno provincial de San Luis. Sí, a veces no es lo que se ve en la calle, ¿viste? Nosotros tuvimos, esta semana no, la semana anterior y la anterior también, no habíamos ido nosotros a Terraza del Portezuelo a recorrer en horario laboral las oficinas, por una sencilla razón. Sabemos, a veces... No porque le tengamos miedo a los palos ni a lo que puede pasar, pero digo, sabemos lo que se produce en los trabajadores, que a veces con muy buena intención se ponen a charlar con vos, te aceptan un panfleto, inmediatamente son marcados. ¿En serio? No, tal cual, pero es así. Vos sabés que mirando para abajo... No solo éticamente mal, sino gravísimo. Pero, totalmente. Mirando para abajo te reciben un panfleto y te dicen no aflojen, pero ni siquiera te miran muchos. A ver, y vos me decís, qué bárbaro, que son cagones. No, no son cagones. A ver, amigo, al principio de este gobierno echaron a mansalva y siguen echando. ¿Me entendés? Siguen echando trabajadores. Entonces llega un momento de que te quiebran hasta la voluntad de decir, bueno, voy a reclamar o por lo menos voy a ver que viene acá, que me trae un panfleto, que yo estoy de acuerdo, que sea quien sea, esté peleando por mi salario, lo voy a escuchar, lo voy a atender. Pero saben que detrás de eso viene alguna cuestión, alguna represalia. Entonces, bueno, eso también pasa. ¿Qué te decía? En este recorrido por terrazas, después de que la primera vez pudimos entrar muy bien, no nos esperaban, a la segunda vez ya habían puesto policía por todos lados, entregábamos un panfleto en un escritorio y atrás teníamos la policía mirando que entregamos, no nos dejaban pegar los afiches en ningún lado. Bueno, todo lo que a vos se te ocurra, que para nosotros ya pasa a ser parte de lo cotidiano, lo normal. Hay mucho descontento. A pesar de todo eso, se nota descontento y vos decís, bueno, el trabajador estatal yo creo que tiene bien claro que este gobierno primero y principal lo ha estafado, porque sabemos que, aunque nos duela, los trabajadores estatales a nivel nacional, provincial y municipal, hemos votado a estos gobiernos, lamentablemente,
se ha votado estos gobiernos y que tenemos hoy las complicaciones de pagar las consecuencias de nuestra elección, ¿no? De ese cambio que se pensaba. El cambio fue totalmente para mal y no hay por qué, digamos, desconocer esa situación. Ahora, creo yo que, es lo que te dije en un principio, se puede ser que se esté pensando en, bueno, vamos a llegar, el momento en que como pueblo nosotros vamos a hablar, va a ser cuando llegue el momento de las elecciones y elegiremos, seguramente castigaremos a quienes hoy nos tienen sometidos como nos tienen sometidos, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. En este contexto, digo, vamos de lo pequeño, de la microcélula, que es lo municipal, y después, si querés, nos vamos hasta lo nacional, si es que llegamos, si es que estamos vivos. Digo, en lo municipal. Esperemos que sí. En lo municipal, te persiguieron por una bisagra, te hicieron. ¿En qué quedó esa denuncia? Y después te hago la pregunta. Bueno, fue algo que nosotros decíamos desde un principio. Esto es una exageración. Primero es un acting montado en base a mentiras, a denuncias falsas por parte del intendente, que algún fiscal en algún momento tomó y que rápidamente eso se desmembró. Pero bueno, tuvieron el título, tuvieron la posibilidad de que esta situación, ¿no? de esta persecución, no solamente hacia mí, sino a Florencia, Walter, dos compañeros municipales, que nos llevaron a la justicia, que nos sentaron en el banquillo, un poco como para que actúe como para aleccionar al resto de los sindicatos y de los trabajadores en general. Bueno, por suerte eso no iba a pasar. Por parte nuestra no era una cuestión que nos fuera a limitar a nosotros a las acciones que podíamos hacer o a nuestra forma de trabajar o de militar nuestro sindicato. Eso quedó en la nada, digo, ¿por qué quedó en la nada? Porque teníamos nosotros juicio oral este año y lo pasaron para el año que viene, junio del año que viene, o sea, yo creo que ahí en ese caso la justicia evaluó que esto es una cuestión menor, que de 3 causas que habían solamente quedó una sola, y que incluso nosotros haciéndonos cargo de cómo nos tenemos que hacer cargo, si hubo alguna cuestión de algún daño que reparar económicamente, nosotros lo ofrecimos, pero bueno, no querían eso, la municipalidad no quería que reparáramos la puerta, sino que lo que quería es todo este circo que armaron con el aparato municipal, el aparato que puso a disposición el gobierno provincial, porque no estaba ajeno a esta opereta, y que bueno, quedó para el año que viene y no sé el año que viene en qué situación, cómo llegaremos, como vos decís, si es que llegamos y qué va a pasar el año que viene con esta causa que es una boludez grande como una casa. Pero fuiste el que inauguraste, o te inauguraron, la orden de restricción, ¿no? Hoy está de moda, ¿no? Generaste una tendencia. La verdad que sí, pero... Qué triste. Es triste, pero la verdad que hace de risa porque vos decís... ¿Cómo llegamos a esta instancia? ¿No? Primero, judicializar la política. Pidiendo orden de restricción. Bueno, pero encima sin ningún tipo de... A un secretario general de un sindicato. Yo jamás siempre lo dije, yo a Isa lo vi una sola vez en mi vida cuando nos invitó, cuando asumió. Nosotros fuimos al Consejo Deliberante, todos los... Incluso un par de semanas antes habíamos estado cruzando WhatsApp diciéndole que bueno, que estábamos preocupados por la situación, pero que queríamos rápidamente reunirnos con él para ver cuál era la idea del plan de gobierno. Obviamente que nunca nos recibió porque bastaron 48 horas para darnos cuenta, ni bien asumido, y 48 horas después para darnos cuenta para dónde iban. Y 72 horas después ya tenía un paro, obviamente. Y ahí, bueno, es donde empieza nuestra relación con el intendente, ¿no? Un intendente que ha elegido... Personal. No, pero para ver, bajo ningún punto de vista. Digo, la orden de restricción es personal. Pero claro, pero yo nunca estuve cerca de él, ni tampoco pensaría en alguna cuestión de las que ellos nos acusan a nosotros. Más adelante vamos a dar voy a contar algunas cuestiones que pasaron en el medio, que realmente, si uno fuera un loquito, viste, de la guerra, podría ser cualquier barbaridad, y la verdad que no lo somos, ¿no? O sea, acá no hay una cuestión, como digo, personal. Isa a mí no me vendió un auto sin papeles, no me debe guita, entonces no es personal, esto es una cuestión netamente política, y bueno, que ellos los ponen en cuestiones personales, porque la verdad que ellos sí lo hacen como una cuestión personal, porque se metieron, hicieron cosas muy bravas, con mi familia, con cuestiones que bueno, la persecución se sintió, y sobre todo el hostigamiento en los medios,
más allá de que uno entiende las reglas del juego, creo que con nosotros se extralimitaron en un principio, ¿no? Y sobre esta extralimitación, es que no quiero el caso puntual, ya seguramente. Digo nosotros porque no soy yo solo, Sí, lo sé, sí. En realidad lo sufren todos nuestros compañeros militantes de nuestro sindicato. Y sobre esto es lo que te quiero preguntar, digo, no en lo personal, porque sé que han habido algunas cuestiones con familiares tuyos y demás, pero no quiero meterme en eso. Lo que quiero preguntarte es, desde que militás gremialmente, ¿cuántos intendentes has visto pasar? Y lo que pasa que, bueno, que en mis inicios, en 2011, yo estaba más metido en la parte aeronáutica, en la organización de mi sector de trabajo, pero mi primer contacto fue en el 2015 con Ponce, que también tuvimos una cuestión ahí que ya quedó superada, obviamente. Represión, gases, bueno, estuvo bravo esa vez en la última parte del gobierno de Enrique. Después que vino Tamayo. Después de Tamayo. Y ahora Isa, son 3 intendentes que a mí me ha tocado. A los 3 le hiciste paro. Sí. Digo, como ATE, digo, no es que lo hizo Fernando Gatica, sino el representante de ATE. Y a Tamayo fue el que más paro le hicimos. Nosotros a Ponce nos agarró en la última parte de organización de ATE, que hicimos varias asambleas en recolección, espacio verde, pero no llegamos a medida de fuerza de paro. Pero a Tamayo creo que como le hicimos como 4 o 5. Sí. ¿Y a Isa? En lo que va de su gobierno, esos 3 años. Y el primer paro que le hicimos a las 72 horas y después otro más que hicimos en enero, creo, a finales de enero, y paros nada más. Después, bueno, ha habido asambleas y otras cuestiones. Obviamente con el que más medida de fuerza llevamos adelante fue con el gobierno de Tamayo, obviamente. Claro. Entonces, a lo que voy con esto es que no es una cuestión ideológica lo que hacen desde ATE. No es en contra de ISA, ¿no? Digo, ha sido por una estructura gubernamental, decisiones políticas que lo lleva a ustedes a tomar este tipo de decisiones. Pero lo quieren vender de otra manera. Yo te voy a contar una cuestión que tengo de testigos mis compañeros. Cuando fuimos el primer día que fuimos al edificio de donde está el Ministerio de Hacienda, repartiendo el panfleto en un escritorio, una compañera que me recibe el panfleto y me dice, yo me acuerdo muy bien de usted, me dice. Yo digo, bueno, a ver qué tiene para decir esta compañera. Dice, porque yo estoy trabajando acá gracias a ustedes. ¡Epa! Le digo, mirá vos qué bien. Le digo, que pasaste a planta permanente, algo. No, dice, porque yo era del plan de inclusión, se acuerda, dice, en el año 2015, 2016, yo era de una cooperativa, y me acuerdo que ustedes fueron los únicos que nos apoyaron en el año 2016, principio de 2016, recién asumido el gobierno de Alberto Rodríguez Sá. Nosotros estuvimos ahí acompañando a la gente del plan de inclusión, que en ese momento también la estaban por despedir. Era la transición Poggi Rodríguez Sá, y había despidos ahí en el plan de inclusión y nosotros fuimos a bancar eso. Y esa compañera, luego de esa lucha que dimos, le digo, o sea que vos estabas cuando nosotros quemamos cubierta en la puerta de la residencia de Alberto, o sea, ahí en el Puente Blanco, claro, hoy es el oncológico. Claro, dice, yo estaba ahí. Bueno, ahí tenés uno de los ejemplos, pero bueno, eso se pierde porque lo que queda es lo que ellos quieren hacer quedar, que nosotros a los gobiernos peronistas no le hemos hecho quilombo. Claro. Merlo, gobierno de Rodi Flores, tomamos la municipalidad 10 días. Tuvimos 28 días de paro en la municipalidad de Merlo, gobierno peronista. Claro. Domínguez de Justo Darac, todas las medidas de fuerza que hemos llevado adelante en Justo Darac. El otro Domínguez de Concarán, bueno, en Luján. Bueno, tenemos historia de lucha. Digo, y eso es sin dejar de decir, che, me pongo colorado, o entramos en duda, somos peronistas, no somos peronistas, somos recontra peronistas cuando nosotros hacemos lo que hacemos, cuando por ahí hay que ejercer derechos o hay que hacer respetar los derechos de los trabajadores, como se deben hacer, ¿no? Un recuerdo me trae esto, mi primera entrevista que te hago a vos, estaba Diego Costa también, me acuerdo, en ese momento, fue en la puerta del oncológico. Me quedó una frase que vos decías, porque fuera del aire yo te pregunté, porque era la movilización, recién nos conocíamos, ¿no? Yo era movilero de la radio del grupo Painé, de la FINUR. Y me diste una respuesta que me fue interesante, creo que lo hemos comentado varias veces fuera del aire, no sé si al aire lo hemos hecho. Vos me dijiste, a los que son de mi misma ideología le vamos a exigir más. A los nuestros hay que exigirle más que a los de la vereda de enfrente. Y los refloto, yo digo... Nosotros a futuro a nuestros gobiernos hay que exigirle bastante más.
Yo creo que muchas de las cuestiones que por ahí, lo voy a decir como una cuestión también de autocrítica, nosotros no le hemos exigido lo que tenemos que exigir a nuestros propios gobiernos, ¿no? Los gobiernos que uno se siente que son más cercanos a nuestra ideología. Nos ha pasado a nivel nacional. Yo creo que tuvimos grandes errores ahí, nuestras conducciones nacionales, no sé si la nuestra, porque nuestro sindicato, vos sabés que tiene cuestiones bastante particulares con los diferentes gobiernos, pero digo, hay que aprender esa cuestión y lo decimos en todos lados. Si alguna vez nos toca que nuestros espacios políticos o a los que nosotros adherimos vuelven a ser gobierno, hay que exigirles el doble que a los demás, porque si no, después los que terminamos pagando las consecuencias de los malos gobiernos somos los mismos de siempre. Son los vecinos, somos los trabajadores, somos los sindicatos que no claudicamos, que no nos vendemos, somos siempre exactamente los mismos, ¿no? Porque después los funcionarios, los gobiernos van pasando. Ahora los que quedamos, vos recién decías, bueno, ¿cuántos intendentes? 3 intendentes, bueno. Ahí está, ¿me entendés? Y han pasado funcionarios, gobiernos. Le hicieron más palos. El Sergio, que bueno, que yo lo valoro muchísimo. Después también hemos tenido, digamos, a través de las negociaciones, acuerdos que bueno, terminaron dejando, por ejemplo, los salarios de los trabajadores municipales muy bien ordenados. Hubo una cuestión de pase a planta permanente también. Digo, hubo eso que el reclamo que nosotros llevábamos adelante era atendido y era solucionado. Claro. La parte municipal, la parte provincial, la austeridad, la reestructuración. Fue el gobierno con más ministerios hasta la nueva ley de ministerios. Digo, un exceso de funcionarios políticos, por decirlo de alguna manera, hoy reestructurándose. ¿Qué opinión te merece cómo va a funcionar el Estado provincial con esta calidad y cantidad de funcionarios? ¿Y cómo crees que le van a pasar los empleados públicos? Mira, no se ha visto realmente en lo que tiene que ver en la parte de los trabajadores grandes cambios, eso no se ha visto. Yo, sabés que creo que hay algunas cuestiones que no dejan de ser grandes anuncios mediáticos, ¿no? Y que la gente lo va viendo así. Yo no creo que haya sido una cuestión que penetró tanto en la sociedad y decir, uy, qué grande pollo y mirá todos los cambios que está haciendo. Ahora sí nos vamos para arriba. Fue una cuestión política que creo que los que estamos en esto y los que tenemos alguna lectura política, quizás tuvimos más pendiente de eso, pero a ver, la gente hoy lo que le importa es tener la guita para ir al supermercado y poder comprar sus cosas, poder pagar la boleta de la luz, no cagarse de frío en invierno, pensar en qué sé yo, arreglar el auto para ir a laburar, salir de esta situación que estamos. Yo creo que ahí es donde la clase política en general se equivoca en gobernar para un sector que está pendiente de estas cuestiones políticas y no para la gran mayoría que realmente está fuera de cualquiera de estas cuestiones que hoy plantean los gobiernos, ¿no? El gobierno nacional, ¿para quién gobierna? Pensando en la macro. ¿Qué es la macro? A ver, nosotros que vivimos de nuestro sueldo, vos que vivís de tu medio, ¿por dónde nos pasa lo de la macro? ¿Por dónde le pasa la macro al trabajador estatal? ¿Por dónde le pasa la macro al trabajador de que se levanta todos los días a 5 de la mañana para ir a la fábrica? ¿Por dónde le pasa la macro el que anda buscando laburo todo el tiempo? O sea, ¿dónde mejoró? ¿Dónde está esa mejora que plantea el gobierno? Ahora, para un sector es muy importante este tema y lo discutimos, qué sé yo. Lo mismo pasa acá en la provincia, lo mismo pasa exactamente en la provincia. Son grandes títulos, grandes anuncios que realmente la gran parte, la gran mayoría, pero la gran y amplia mayoría realmente no le da ni 5 pelotas porque no le soluciona absolutamente nada del día a día, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la gente? Claro, eso. ¿Por qué el 95% se mete en la charla del que le atañe al 5%? Digo, el 5%, en realidad es el 3%, pero le ponemos el 5% por lo periférico, le importa la macro, porque es una riqueza concentrada, un crecimiento desproporcionado, en corresponsabilidad con lo que tiene que ver con la 95%. ¿Por qué se mete el 95% en la discusión? Es una cuestión comunicacional, de nuevo, a discutir cosas de la macro cuando el supermercado es la micro, el negocio de proximidad, como le dice Cacho Soria, que es el kiosco de la esquina,
es el realmente importante. ¿Por qué crees que se establece eso? Porque nos hacen llegar a esa conclusión. O sea, evidentemente las minorías son las que tienen la posibilidad de establecer las reglas de juego de las mayorías. Eso lamentablemente es así. Pero bueno, me parece a mí que bueno, no es que no hay que discutir. Yo no estoy diciendo de que dejemos que ese sector discuta la macro. Obviamente que uno entiende que hay una cuestión conjunta. Ahora, si la macro solamente está bien, vamos a hablar como hablan ellos, y la micro no, bueno, entonces hay algo que está fallando, ¿no? Porque la macro involucra pero a un sector muy chico, claro, y la micro somos todos, ¿me pero entendés? cuando hablas de la micro, te saltan con el riesgo Cuca o el riesgo que va a enchastrar la macro. Sí. Y nos metemos en ese barro de discusión, que hay que discutirla la micro y hay que discutirla la macro, sí. Pero digo, en los términos en los que proponen, ¿no hace falta un poquitito de crecimiento, digo, en la discusión y armar espacios de discusión distintos? Totalmente, sí, seguro que sí. Y ojalá podamos salir, ¿no?, de esas discusiones quizás tan básicas, y podamos nosotros discutir otras cuestiones. Ahora, este sistema está hecho, diseñado para los que queremos discutir otra cosa, no la discutamos, ¿me entendés? Que estemos ocupados en qué estamos ocupados. Dispersión. Sí, estamos ocupados, los sindicalistas nos tienen ocupado que con las paritarias, a los sindicatos en general, ¿no? Y no nos dejan discutir, o nos ponen un límite ahí, no, ustedes tienen que discutir hasta acá. Claro. No pueden discutir sobre planes de gobierno, no pueden discutir política, porque si se meten en política están traicionando a quienes representan. Dos carajos, o sea, nosotros, los dirigentes gremiales, tenemos todo el derecho y tenemos que involucrarnos quizás más y tal cual, te lo tomo, es tal cual, la obligación de discutirle a los gobiernos las políticas. Sí, claro. Es así, tal cual, por quienes representamos, porque si no, nunca vamos a salir de esta situación que hoy estamos, ¿no? O sea, o de las situaciones que hemos estado. Es involucrándonos y teniendo opinión para todo lo que respecta. Y lo que no sabemos tenemos que preguntar, y lo que no sabemos nos tenemos que preparar o buscar o rodearnos de esos compañeros que nos van a enriquecer para poder tener discusiones. Ahora, porque estos que nos gobiernan, a pesar que muchos son, no vamos a generalizar, porque en la generalización uno se equivoca siempre, muchos no están preparados, la gran mayoría no están preparados, y también nos han demostrado que, bueno, si llegamos a esta instancia, quiere decir que tampoco tan iluminados eran, ¿no? O sea, si estamos como estamos, quiere decir que todos los que nos han gobernado hasta ahora no eran lo que se vendía, sino seríamos Suiza. Claro, sí, habrían perdido en el Mundial con la Argentina. Fer, un gusto como siempre. Digo, la última pregunta para el cierre: es caro. Digo, tener la obligación, tener el deber y tener el derecho, es caro, casi incluso en lo personal, casi insalubre tener que pelear contra los molinos de viento, sabiendo que son monstruos y gigantes los molinos de viento, ¿no? Es difícil, pero siempre charlo yo con mis compañeros que uno lo tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, dar todo, y después, llegado el momento, decir, bueno, hasta acá llegué. Yo con 54 años considero de que un tiempo más tengo que estar en esta situación, pero después que, bueno, que hay muchos compañeros y compañeras que tomarán más responsabilidades, y eso debe ser. Uno tiene que entender de que no nos puede agarrar la edad que tenemos que estar en otras cuestiones, cumpliendo funciones que realmente exigen, y mucho, ¿no? O sea, el tema de ocupar cargos y de tener responsabilidades tiene un tiempo, y lo tenemos que entender así. Así que mientras podamos vamos a seguir con mucha responsabilidad, pero también esto es lo que nos gusta, es lo que elegimos. A pesar de que es bastante ingrato muchas veces, tenemos un ideal, y es que de esto tenemos que salir, que hoy nos toca a nosotros ponerle el cuerpo como le han puesto el cuerpo en situaciones mucho más difíciles a otros compañeros y compañeras, y que, bueno, hoy nos toca a nosotros, ¿no? Después le tocará a otros que vendrán más adelante. Fernando Gatica, muchas gracias, amigo. Gracias a ustedes.